En 2016 se estrenaría una película que ofrecería a quien sea que la viera. Su contenido, bueno. Alfred Playhouse Movie es la perturbadora continuación y conclusión de Alfred Playhouse miniserie, y tanto la serie como la película son una perturbadora muestra de lo retorcida y dañada que puede estar la mente de una pobre víctima de abuso que nunca recibió amor. Todo esto basado en vivencias personales de su creadora, y que yo estoy a punto de explicar a continuación. Y si no vieron mi primer video en el que hablo de la serie animada precuela de esta película, no se preocupen porque más adelante le haré un resumen. Recuerda que este video tiene audio tipo podcast para que lo pongas de fondo mientras haces sus tareas o dibujas, pero también tiene edición dinámica para que lo veas mientras comes. Además, si hay un animador perturbador que quieres que hable, ponlo en los comentarios y quizás le haga un video. No se te olvide apoyarme en mis miembros del canal o en mi Patreon. Agradecimiento a los miembros que hacen todo esto posible: Moni, S-In 8668, Kitty y Bélico 1414. Además de que te puedes unir a mi Discord oficial para interactuar conmigo. Como si todo fuera un show, un cartelito nos avisa que nuestro protagonista, Alfred Alfer, cantará American Alfred, un título que parodia a American Psycho, y ahí vemos a nuestro prota haciendo gestos eróticos. Alfred canta "Una perrita en mi mente sin parar", mientras finge intimar con un cadáver que tiene enfrente. Destaco la habitación en la que se encuentra, alevosa, asquerosa y espantosa, donde él está grabando un video para adultos. Justo por eso nos acercamos a la pantalla y una cámara que graba, donde la habitación no se ve tan sucia. Probablemente una representación de cómo Alfred ve el lugar, ya que él es esquizofrénico. Alfred dice: "El cerebro no usa muy bien, pero creo que le uso también", refiriéndose obviamente a su amante sin vida. Además, pega una voltereta mientras aparecen anuncios que piden que compremos el último video por de Alfred, mostrándonos que lleva rato chambeando de esto. Observamos a Alfred intimando con otro cadáver, pero él se ve diferente, de colores fríos y tono sombrío, con una cadena en su cuello, además de hacer una especie de selfie. Alfred termina la canción con "Escúchame, llegaré con prisa desde aquí hasta el sol, solo por un te amo", dejándonos en claro que es una canción de amor. Pero ¿a quién? ¿A su amante sin vida? En realidad, no. Guarden esa frase, porque más adelante les explicaré cómo resume esta película y soluciona todos los problemas de Alfred. Pero por lo pronto surgen las preguntas: ¿por qué Alfred intima con cadáveres? ¿Y a quién es esta canción? Pero antes hablemos de la cronología y el resumen que les prometí. Verán, Alfred Alfer lleva existiendo desde 2005 en internet, con la animación Osama Gets Low. En un principio, su creadora, Emily Joyce, lo usaba para hacer graciosos sketches de humor negro bastante ácido y oscuro, como era normal en la época, pero en 2007 sacó una miniserie de 3 episodios llamada Alfred Playhouse. Ya le hice un video que deberían ver después de este, pero resumiéndolo, Alfred Playhouse trata sobre un pobre y triste perro víctima de abuso que además sufre de esquizofrenia y trastorno de personalidad múltiple. Por esto, Alfred se imagina a sí mismo en un lugar mágico ideal donde lo irreal es que está lleno de amigos que lo aman. Su nombre, la casa de juegos o Playhouse, un sitio que en realidad está hecho verga, pero él no ve con claridad, pues por su enfermedad tiene la necesidad de amar e ignorar la crueldad con la que la casa de juegos se corrompe para torturarlo y abusarlo. Al final de la miniserie nos enteramos que esto último es culpa de Dr. Pickles, una personalidad malvada que posee a Alfred y que lo odia porque él tiene que aguantar todos los abusos que sufre el cuerpo en el mundo real, mientras que Alfred juega en la Playhouse. Tras revelar esto, él encierra a nuestro prota en su propia mente y toma el control de su cuerpo para salir al mundo a cometer horrendos crímenes violentos. Y ahí acaba la miniserie, pero Dictador Pickles ya había sido introducido antes de esta, en el Ascenso de Alfred, la última animación antes de sacar la serie. Esta que están viendo es la cronología diseñada por los fans, yo simplemente le añadí los colores. En azul, los capítulos
de los que hablaremos en este video, porque la película de Alfred Playhouse está conformada por varios capítulos que fueron estrenados entre 2012 y 2016. Todos en conjunto forman una sola historia. Volviendo al gráfico, en rojo los episodios de la miniserie que ya resumí y tiene su propio video que deberías ver, etc. En morado, animaciones que no son parte de la película pero que son importantes para entenderla y de las que hablaré más adelante. Y en verde, capítulos de los que no hablaré porque son solo relleno. Ahora sí, sigamos con la película. La gran sorpresa de Alfred. Vemos a Alfred en un autovolador con cadáveres en la cajuela. Junto a él está Lavi, un personaje de la película donde los muertos van a morir, un filme del que hablaremos más adelante, pero lo importante es entender que Lavi es un perro del infierno, mientras que Alfred sufre esquizofrenia. Pero algo que no mencioné en mi primer video es que padece de trastorno de personalidad múltiple. Estas personalidades son llamadas alters. En este video solo hablaremos de las que aparecen en la película. El alter que estamos viendo es Alfen, una personalidad femenina que hace el perro travestirse. Este tiene una relación romántico-dependiente con Lavi. Ambos van juntos a un lugar llamado Donde los muertos van a morir, una referencia a la película que ya mencioné antes. Al llegar, Lavi para el auto en mitad de un maizal y le pide a Alfen que baje, se dé vuelta y cierre los ojos pues le preparó una gran sorpresa. Esta saldrá de adentro del maizal. Alfen le cree y Lavi aprovecha esto para arrancar el auto y abandonarlo al grito de "Te veré en el infierno, perra". Parece un insulto cualquiera, pero guárdenselo en sus cabezas porque este personaje terminará cumpliendo con su palabra al final de la película. Después de un rato, Alfen se da cuenta que está solo, Lavi lo abandonó, entonces decide vagar por el mundo mientras llora, pasando por distintos lugares, bastante feos, como uno que parece Perú, donde Alfen pierde su moño y vuelve a ser Alfred. Eventualmente llega a un vecindario industrial, donde ve a una sandía que, sin mediar palabra, decide montar, mientras sigue chillando por Lavi. En ese momento, la sandía resulta ser un tipo alcoholizado que asusta a Alfred. Este le pregunta al perro que por qué llora y responde porque perdió a su mejor amigo. La sandía lo reconforta diciendo que no es para tanto y que ya encontrará a otro, pero el perro insiste en que Lavi era especial y ahí la sandía dice algo revelador, que si no fuera un llorón seguiría atragantándose con su enorme negro. Y aunque parezca un insulto cualquiera, este no tiene sentido. La sandía no conoce ni ha visto a Lavi. ¿Cómo sabe que es negro? ¿O quizás sí lo conoce? Este le vuelve a decir a Alfred que él no sabe de amor, pero que igual lo mejor que puede hacer es no preocuparse e ir a un bar a tomar unas cervezas para que así todas las preocupaciones desaparezcan, incitándolo a usar sus adicciones para lidiar con los sentimientos difíciles. O también se la puede chupar. Sea como sea, Alfred la escucha. No se la va a chupar. Solo se alcoholiza hasta el desmayo para así ahogar sus penas, pero al despertarse alucina ver a Lavi a la distancia, pensando que dos linternas rojas de una red de seguridad son los ojos del Khan del infierno. Además, también ve el auto que este maneja. Al acercarse, nuestro prota se pone a lamer la reja de seguridad, rasgándose la lengua y sangrando horriblemente, desanimándose y retirándose. Pero parece ser que todo fue un plan de Lavi. Pero, ¿por qué? Como sea, el plano se aleja lentamente y repentinamente escuchamos un narrador que explica cómo Alfred está condenado a la soledad como, en sus palabras, la puta sandía alcohólica de antes, que nunca será amado porque es insuficiente y estará solo por la eternidad. Es ahí cuando nos damos cuenta que el narrador es Dictador Pickles, la personalidad malvada y megalómana de Alfred que lo odia enormemente por tener que soportar abusos por él y que al final de la miniserie tomó el control sobre su cuerpo. Pero si fue así, ¿por qué aquí no lo tiene? En la miniserie él ganó, obtuvo lo que quería, ¿no? Pues de la nada se gira y le grita a Alfred: ¿me escuchaste? Tendrás que volver a la casa de juegos, porque ya no queda nadie para ti. Y al decir eso, el plano incluye al calvo aceitado en traje masoquista que veíamos como personaje de fondo durante la miniserie, y esto no es casualidad, les prometo que será importante más adelante. Pero hablando de la miniserie, ¿por qué Pickles no tiene el control de Alfred y le pide que vuelva a la Playhouse si fue él quien, usando su cuerpo, abandonó la casa? Bueno, para entenderlo tenemos que retroceder hasta antes de la miniserie, en su primera aparición. El ascenso de Alfred.
Alfred está disasociando, su jefe le está hablando, lo está ascendiendo a gerente, recibirá una chapita con su nombre y un sombrero más grande. En ese momento, Alfred ve su nuevo escritorio y recuerda su infancia, su primer cumpleaños al que nadie asistió, ni siquiera sus padres, un día de San Valentín en el que se quedó mirando una pareja intimar, el día que intentó tener relaciones con una sandía en un puesto de frutas y por último, cuando jugaba con sus juguetes. En esto aparece la palabra solo. Todos y cada uno de estos recuerdos nos muestra cómo el mayor miedo de Alfred es a no ser amado, ni por sus amigos, familia o pareja, y estar condenado a una soledad eterna en la que no haya nadie para él. Volviendo al capítulo, vemos cómo la palabra manager, o sea, gerente en inglés, es cambiada por dictador, pues está obteniendo un puesto de poder que le permitirá controlar a los demás y obtener lo que más anhela, amor. Pero, ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar para que otros lo amen? Vemos que Alfred le aplasta la cabeza a un compañero mientras explica que de ahora en adelante los llamarán Dictador Alfred, lo amarán y se aprenderán una canción en su honor. La canción menciona cómo aman a Alfred, le darán chupetas si llora, besarán sus llagas si está herido, tiene constantes encuentros sexuales y es mucho mejor que todos sus compañeros. Y es aquí cuando nace Dictador Pickles. Aparece de la nada en la cabeza de Alfred. Este empieza a asesinar a los compañeros de trabajo mientras canta la canción. Esto se intercala con partes donde Alfred canta. Aunque todo el episodio es cómico, la animación nos muestra cómo la frontera entre lo que pasa en la cabeza de Alfred y la realidad es difusa. Además, es importante destacar que Dictador Pickles, en palabras de la creadora de la serie, está basado en los dictadores que obligan a todo el mundo a amarlos, pero no se aman a sí mismos. ¿Ese es el caso de Pickles? Sí y no. Vemos cómo Pickles abusa de los compañeros de distintas maneras, los agrede, transgrede, mata y acosa, demostrándonos que él tiene el poder para hacer con ellos lo que quiera, y aún así deben seguir amándolo. Alfred tiene una discusión consigo mismo sobre por qué los tacos son superiores a las hamburguesas. Al final se alucina y pide 200 hamburguesas, empieza a actuar de forma incoherente mientras aparecen el líder del Tercer Reich alemán, el monstruo morado del McDonald's y una chica pato. Ahora le dispara una figura de Ronald McDonald's y luego se pone a colocar carteles de tacos que de la nada se vuelven propaganda dictatorial sobre él, mostrándonos que lo anterior estuvo en su cabeza. Toda esta locura tiene su culmine cuando encerrado en su oficina se habla a sí mismo sobre que sus empleados planean un motín. Es Dictador Pickles, está tomando el control de su cuerpo. Alfred se niega y dice que los empleados lo aman. Pickles insiste en que debe matarlos, pero Alfred no quiere, porque si están muertos no lo pueden amar, ¿verdad? ¿Verdad? Pickles insiste en que debe matarlos. Al final cede, las voces en su cabeza ganan y mata a sus compañeros de trabajo con un tarro de goma. Su mayor temor se cumplió, estar solo, sin que haya nadie para él. Todo fue un plan de Dictador Pickles para que Alfred quedara solitario de nuevo, y el capítulo termina con este alucinando. Considerando que este capítulo es una precuela de los acontecimientos de la miniserie, sería lógico pensar que Dictador Pickles buscaba aislar a Alfred para poder dejarlo mentalmente vulnerable y luego tomar el control de su cuerpo como pasa al final de la antes mencionada. Pero entonces, ¿por qué la película comienza con Alfred en control de su cuerpo y fuera de la Playhouse? ¿Pickles se lo devolvió? Entonces, ¿por qué quiere que vuelva a la casa de juegos si fue él quien lo sacó en primer lugar? ¿Y qué tiene que ver Labby en todo esto? Y, más importante aún, ¿por qué carajos a Alfred le gusta coger cadáveres? Todas estas preguntas se resolverán en el siguiente capítulo. Club de bailarinas muertas. Alfred entra a un bar llamado Donde los muertos van a morir, una referencia a la película del mismo nombre que ya he mencionado antes porque de ahí viene Labby, y eso será importante en este capítulo. Como sea, este lugar es un espantoso bar lleno de horrorosos zombies. El perro se extraña, pero nos engaña, su decencia es una patraña. Entra a ahogar sus penas en alcohol. Es ahí cuando vemos una figura oscura y encapuchada, el único otro no muerto del lugar. Parece ser el administrador del bar. Volviendo a Alfred, este se aloca, mete cerveza en su boca y hasta consume coca. Un cadáver le entrega un revólver, entonces una sombra se proyecta sobre el mostrador. Labby vino a pedirle un favor, que pruebe el sabor de ese tambor, el del revólver, porque él apreciaría mucho que Alfred ultimara su existencia. Alfred, carente de conciencia e independencia, está a punto de hacerlo, hasta que el encapuchado sube al escenario una zombie sexy para que haga pole dance, a lo que nuestro perro necrófilo favorito corta su actuar y decide evaluar el espectáculo de la damisela podrida, y ahí vemos un plano de Alfred desde
arriba con una lámpara en la cabeza. Guárdenselo porque será importante más adelante. Alfred se acerca al escenario a ver más de cerca a su puerca y sexy amante zombie. Mientras aumentan sus excesos, el encapuchado, que se estaba dando placer con el espectáculo, jala una palanca con la que electrocuta a la zombie, tanto que termina explotando, pero no acabando, porque Alfred se le queda viendo fijamente. De ella sale un gusano con ojos en espiral. Luego, otras dos zombies más que también tienen ojos en espiral obligan a Alfred a ver en lo profundo de los genitales de la bailarina caída. Dentro de ella también hay una espiral, además de larvas, gusanos y un hombre cerdo que es un personaje recurrente de la creadora de la serie. Todo esto le produce una erección a Alfred y por un segundo volvemos a ver la cara de la zombie, solo que ahora no se ve muerta, se ve linda. Pero es una ilusión, producto de una alucinación, pues es ahí cuando la fantasía muere y nos enteramos que el bar nunca existió y que todo este tiempo Alfred estuvo en un cementerio emborrachándose y teniendo relaciones con los cadáveres que ahí deparan, tanto así que ahora tienen larvas en sus partes íntimas. Todo esto le produce un break mental al canino, apenas si puede procesar el error de lo que hizo y qué se hizo. Es ahí cuando conocemos a Lucifer, el alter punk rockero de Alfred que le gusta coger cadáveres. Pero espera un momento, no es la primera vez que lo vemos. Y Alfred. Lucifer apareció previamente al principio de la película. Era la versión de Alfred que tenía una cadena alrededor del cuello. Y estaba teniendo relaciones con un cadáver. Como sea, volviendo a Gigi Alfred, Lucifer canta sobre cómo le encanta mantener relaciones con los muertos y dejarlos bien abiertos, mientras que de fondo lo vemos hacerlo hasta el punto de interrumpir un velorio para coger al difunto. En un punto vemos a Alfred Feng, el alter mujer que vimos al principio de la película. Está buscando cadáveres para también revelándonos que tanto Alfred como sus alters son necrófilos. Y un importante detalle que sucede en esta escena es que vemos el auto del Abby sobrevolando a la distancia. Está claro que no abandonó a Alfred, solo le hizo pensar eso, pero ¿por qué? Pues para jugar con sus sentimientos, una parte importante del plan del perro del infierno. Más adelante explicaré cuál es el verdadero objetivo del Abby. Volviendo a la película, vemos un montaje de escenas de Lucifer dándose placer con la mano de un cadáver mientras se intercala con una escena de Alfred buscando un muerto, y es aquí cuando finalmente descubrimos por qué Alfred es necrofílico. And you'll always love me forever and ever and ever. Alfred, la pobre víctima de abuso, es necrófilo, porque hay algo que los muertos le pueden dar porque no se pueden negar, como los vivos sí lo harían. Pero volveremos a tocar este tema en profundidad más adelante. Por ahora, Lucifer está desmayado, la música se acelera, este se levanta pero antes de poder huir, Dictador Picus lo retiene con una cadena mientras se soba el miembro. Y fuera de lo grotesco de la imagen, lo importante es lo que nos comunica, que tanto Lucifer como Alfred son sus perras, los tiene en la palma de su mano y probablemente sea igual para todos los alters. Además, toda la necrofilia que hemos visto es algo que él les permitió hacer. Pero, ¿esto responde a la pregunta que planteé al principio? ¿Por qué Pickles no tiene el control de Alfred y le pide que vuelva a la Playhouse si fue él quien usando su cuerpo abandonó la casa? Ahora sabemos que le da el control de su cuerpo para que satisfaga sus oscuros deseos con cadáveres, pero ¿qué gana él con eso? Ahí se repite la letra de la canción y por ende el montaje, en el que se alternan escenas de Alfred y Lucifer, pero ambos hacen lo mismo, con cadáveres. Esto hasta el final del capítulo, cuando finalmente lo vemos. Vemos a Alfred volviendo a... Retorno a la Playhouse. Alfred entra a la casa, a la Playhouse, y vemos el cadáver del repartidor de FedEx de la miniserie. Finalmente conocemos su destino. Alfred continúa moviéndose por la casa y en eso vemos el televisor, un elemento importante para el trauma del prota, ya que estaba prendido mostrando el mismo programa que el día en que fue abusado. A un costado vemos juguetes haciendo el saludo romano y del otro lado un muñeco diabólico. Alfred se acuesta en el sofá, en medio de una sala desordenada. Cabe destacar que el
papel tapiz es el mismo que el video musical del inicio de la película, confirmando que los videos para adultos se filman en la Playhouse. Recordemos que la casa de juegos es un lugar real, físico y tangible, pero a su vez está alterado por la esquizofrenia de Alfred. Las cosas que lo habitan cobran vida, cambian de lugar, están y no están, ¿se me entiende? Lo que estamos a punto de ver es una demostración de eso. Alfred despierta, está conectado a un cable, este transmite lo que hay en su mente al televisor, este proyecta a Dictador Pickles rodeado de sus seguidores. Considerando que cuando Alfred se acostó no había ningún cable, sería lógico asumir que Dictador Pickles tomó el control del cuerpo de Alfred mientras dormía y lo conectó a la TV para comunicarse con él. Pero, ¿por qué? Para decirle lo siguiente. Well, that was a fun little necro rock, wasn't it? Good thing you'll be the one stuck with the hangover and diseases. ¿Te divertiste en tu viaje a Necrolandia? Al menos yo no tendré que lidiar con las pulgas y enfermedades. Pickles confirma que deja a Alfred libre para que coja cadáveres y infecte su cuerpo con enfermedades. But don't worry, Alfred. You'll forget all about that episode. Just like the last time and the last. And of course the audience will remember. They've been watching this whole time. Look, see? They're watching you, Alfred. Luego menciona que Alfred olvidará esto, siempre lo olvida, pero la audiencia no, refiriéndose a nosotros, el espectador, cómplice de esta barbarie. Y lo electrocuta, a lo que un narrador salido de la nada dice: hazle caso al otro perro, Alfred, nadie te amará. Considerando que el narrador del principio de la película era Pickles, es probable que ese también lo sea, y que se refiera a sí mismo en tercera persona porque está afectado por la esquizofrenia de Alfred. Recuerden, mismo cuerpo, misma mente. Nuestro prota despierta la mañana siguiente, limpio, sin heridas, ni rastro de lo que hizo o le hicieron en los últimos días y completamente descansado. Como dijo Pickles, él siempre olvida. Sin embargo, hoy tiene visitas. Slavi está frente a él, observándolo con una mezcla de asco y decepción por haber encontrado la forma de volver a la casa. Por eso lo abandonó y siguió durante toda la película para ver si regresaba al lugar donde siempre lo hacen sufrir. ¿Pero acaso Lavi está preocupado por la salud mental y emocional de Alfred? Para nada. Lavi siempre quiso que Alfred volviera a la Playhouse. Todo lo que ha pasado hasta ahora, la sandía, el bar, el encapuchado, las prostitutas zombies, los cadáveres y este encuentro han sido parte de su plan. Y todo esto tiene mucho que ver con la película donde los muertos van a morir, pero todavía no hablaremos de eso. Por lo pronto, el perro negro le ordena llevar un cadáver al sótano. De no hacerlo, abusará de él con una paleta, tal y como le pasó en su infancia. Este es un trigger inmediato para Alfred. Imágenes enfáticas se nos muestra mientras escuchamos gritos de fondo. Nuestro prota obedece y mientras arrastra el cadáver vemos al calvo sentado en tanga que hemos visto antes. Por primera vez Alfred lo mira. Al instante voltea su mirada al muñeco diabólico y luego debajo del sofá. Los ratones del capítulo 2 de la miniserie vuelven. Ahora Alfred voltea a ver al calvo entangado otra vez y luego a la TV, donde se encuentra Pickles en un programa de cocina. Alfred ve los ratoncitos, pero ahora se muestran al muñeco diabólico y al calvo en cuero. Están todos unidos. Lo que tanto temía va a pasar. No le gusta, pero no puede detenerlos. No puede impedir lo que están a punto de hacer con su cuerpo. Los ratoncitos saltan encima para hacerle cosquillas y dejarle su mugre encima. Pickles ríe, Lavi graba y los seres de la Playhouse abusan del perro nuevamente, como lo han hecho cientos de veces antes y lo harán cientos de veces en un futuro. Al final Alfred observa su afinada cara frente al espejo del principio. Todo se ha repetido. Siente asco, le arde, lo odia. Verse a sí mismo le produce repulsión, pero no hay nada que pueda hacer, porque solo en este lugar se siente amado, aquí donde tanto daño le han hecho y le seguirán haciendo. Alfred Playhouse es la historia de un pobre y triste perro víctima de abuso sexual, que al igual que otras víctimas de abuso es incapaz de enfrentarse a su trauma. Para poder lidiar con eso, se refugió en una vida de excesos, consumo de sustancias, promiscuidad, malas amistades y lo más importante, búsqueda de amor, cosa que jamás obtendrá, porque Alfred es incapaz de amarse a sí mismo, y por eso está tan desesperado por encontrar a otra persona que sí pueda quererlo, hasta el punto de arrastrarse por una migaja de relación
relación abusiva con Lavi. También es por esto mismo que es necrofílico. Alfred, al igual que muchos otros necrófilos, disfruta el poder, aquel que se obtiene sobre el cuerpo ajeno que ya no se puede resistir a sus degenerados caprichos. En lo particular, disfruta que estos no se puedan negar a entregar el amor que tanto desea. Nuestro prota es un monstruo, es patético, asqueroso y miserable, pero es común que las víctimas de abuso, al no poder enfrentar sus traumas, se vuelven victimarios. Pero ¿por qué Pickles le permite a Alfred usar su cuerpo para eso? ¿Qué gana él? Como vimos, toda la película fue en parte obra suya. Él quería que Alfred pasara por todos esos placeres desenfrenados y degenerados que dejan al Khan agotado, enfermo e infectado, tras lo que el tarado volvería a la casa de juegos dominado y humillado, justo como a Pickles le gusta, pues el Pepinillos, tal y como expliqué en el ascenso de Alfred, fue creado para parodiar a los dictadores y su incapacidad de amarse a sí mismos. Sin embargo, Pickles en realidad no se odia a Alfred por estar impedido de quererse. Después de todo, Pickles se sacrificó para aguantar todos los abusos carnales que sufrió el perro, mientras que este no es capaz de amarse. De verdad se sigue frustrando por amor ajeno y evade la realidad en su casa de juegos, donde al final nada importa porque siempre olvida todo. Lo odia, pero sabe que no hay nada que pueda hacer. Alfred jamás enfrentará su trauma, por eso lo tortura eternamente, pero luego lo limpia y le da libertad, porque sabe que volverá a la casa de juegos. Siempre que tiene el control de su propia vida, Alfred vuelve a la casa de juegos, vuelve a hacerse daño y vuelve a olvidar. Para reforzar mi teoría, tengo que admitirles algo. Les mentí, ¿recuerdan lo que dije al principio? Un cartelito nos avisa que nuestro protagonista, Alfred Alfer, cantará American Alfred. Quien vemos ahí no es Alfred, es Pickles, y toda la canción es una parodia al tema de Phil Collins, Sussudio. Esta trata sobre un hombre que expresa su deseo por un amor joven y primerizo, una chica llamada Sussudio, un nombre que Phil Collins inventó, porque en realidad la chica no importa. Todo se centra en los sentimientos del cantante, un joven que siente un amor intenso, pero superficial. La parodia de Alfred Playhouse copia las frases que reflejan un deseo desesperado por ser validado. La parte de "el cerebro no usa muy bien, pero creo que le usó también Alfred Alfer" no hace referencia al cadáver que Pickles está cogiendo, sino a Alfred. Pickles sabe que este es tonto, pero le gusta pensar que en alguna medida Alfred se quiere a sí mismo y por consiguiente a él. Y la frase "oh, escúchame, llegaré con prisa, desde aquí hasta el sol, un te amo para vivir", con la alegría de decirlo así, Alfred, es una clara declaración de lo que falta para detener toda esta locura, un te amo a sí mismo. Pickles odia a Alfred porque su falta de amor propio implica que no lo ama a él, por eso lo tortura, son el mismo cuerpo, y él aguantó los abusos en este cuerpo. ¿Por qué Alfred no puede recordar eso y apreciarlo? ¿Por qué no se quiere a sí mismo y a Pickles? ¿Por qué no deja de buscar en los demás lo que nunca le darán? Simple, como dijo Pickles. Todo es un show, y no hay nada que ninguno de los dos pueda hacer al respecto, solo cumplir con su papel. Pero quizás sí haya alguien que pueda cambiar las cosas, alguien como Lavi. Eso sí, no significa que eso sea bueno. El ascenso de Alfred. El ascenso de Alfred es el capítulo final de la película y es una animación que no está para nada cargada o influenciado por la ideología política de la creadora de la serie, ya que la creadora ha negado esto y ha dicho que cualquiera que diga que Alfred Playhouse en general tiene algo que ver con política está mintiendo. Vemos la casa de juego como realmente es, sucia, rota y llena de dibujos con simbología extremista alemana. Recuerdos de cuando Alfred fue manager de Buffito Bell aparecen, como un periódico que informa sobre la masacre que ocurrió en el lugar a manos de Alfred. Vemos una serie de cintas VHS con nombres muy sugerentes sobre actos íntimos, como Alfred Prolapso 3 o Alfie busca en sus cavidades 2014, lo que nos indica que son cintas porno caseras sobre Alfred, grabadas entre los años 2000 y 2014, probablemente sin su consentimiento. Vemos más imágenes grotescas random hasta que finalmente llegamos a él, una foto del hombre calvo en tanga que hemos visto durante toda la serie, solo que en esta ocasión está vestido de traje. La foto es familiar y nos revela que él es el padre de la familia que adoptó a Alfred. Él fue quien abusó de Alfred con una popsicle, una paleta. Se aprovechó de que sus padres lo habían abandonado para traerlo aquí a la Playhouse y hacer con él lo que quería.
Su apariencia no es coincidencia, está basado en Lavrenti Beria, líder de la policía secreta de la Unión Soviética durante el régimen de Stalin, experto en controlar y someter personas, pero por lo que es más infame es por ser un depredador. Durante las frías noches en Moscú, Beria, al igual que el calvo de Alfred, se dedicaba a recoger mujeres y a veces niñas en su limusina para llevarlas a su oficina o casa de campo. Ahí las violentaría mientras les hacía saber que no podían hacer nada contra su poder. Volviendo a la película, vemos más imágenes de la casa descuidada. Descendemos al sótano. En él se encuentra Alfred conectado a través de unos cables a una mega computadora. En una pantalla gigante vemos el tablón de un image board como 4chan. Este está dedicado a hablar, o más bien a adorar a Alfred. Tal parece se convirtió en una celebridad de internet. Este último se encuentra en una silla recibiendo placer oral de un cadáver impulsado por energía. En el tablón alguien escribe algo malo de Alfred y este, triste y enojado, usa unos superpoderes nuevos que tiene que le permiten lanzar misiles a través de la pantalla e impactar contra el hater. Alfred lo celebra y entre imágenes enfáticas se nos muestra que en el baño sobre la ducha se encuentra crucificado un cadáver atado con cinta a una pared. No queda claro de quién es, pero considerando que el cadáver del repartidor de FedEx está aún en el piso, mi teoría personal es que este es el cuerpo del calvo que abusó de Alfred. Pickles lo asesinó hace mucho tiempo atrás, incluso antes de la miniserie, y probablemente hizo lo mismo con toda la familia. Por eso, en la miniserie ya veíamos que la casa se veía descuidada. Sea como sea, vemos en un periódico que muchas personas han explotado frente a sus computadoras, dándonos a entender que Alfred ha usado en demasía su nuevo poder para matar a cualquiera que hable mal de él. Se nos es mostrada una torre de apariencia extraña, y entrando a través de ella, Alfred entra al mundo 3D del internet. Ahí, sus muy entre comillas amigos lo están esperando. El dictador fallecido Mohamed Gaddafi, Pepe La Habana, Bad Boy Genius, un animador del que ya hablé en mi Iceberg de Animadores Perturbadores 2, el comediante Sanjay y un personaje meme de 4chan. Alfred es nombrado Fey por estos amigos y empiezan a caminar junto al recién unido mago ocultista satánico británico Aleister Crowley. Afuera pasa el tiempo y Alfred se hace más popular en internet. Esto genera que desborde una energía única y especial que le da vida a los electrodomésticos de la casa de juegos, y estos en agradecimiento le hacen el saludo romano. Alfred se alegra por esto y vemos que en el mundo virtual entra a la Playhouse. Ahí se viste como Donald Trump. También están el hombre calvo que lo usó y un juguete de Kingpin. Ambos lo felicitan por lo que ha logrado. Por un momento vemos una representación de Hillary Clinton y Barack Obama como títeres. Luego vemos a Alfred de una especie de fusión con Donald Trump y dictador Pickles marchar con sus amigos mientras unos perros les hacen el saludo romano. Aparece el youtuber iDots comparando a Alfred con el dictador del Tercer Reich, pero Alfred usa sus superpoderes para matarlo. Luego Gaddafi clava una espada en el trasero de Hillary Clinton. Esto es una referencia como cuando Gaddafi fue derrotado y linchado hasta la muerte, uno de sus verdugos revolucionarios le clavó una bayoneta en el recto. Y al enterarse de la noticia de la muerte del dictador en mitad de una entrevista, Hillary Clinton se burló y echó unas risas. Vemos cómo aparece la sombra del dictador Pickles, mientras que los seguidores de Alfred aumentan. A través de un pasillo de gloria se ergue la figura del dictador Pickles, o es Alfred. Parece que de alguna forma los dos han funcionado en el mundo virtual. También destaco las siluetas oscuras detrás de este. Saltamos a una representación abstracta de la Estatua de la Libertad y unos títeres malvados de Barack Obama y Hillary Clinton. Sin embargo, nuestro prota empieza a ser atacado por extremistas islámicos. Es ahí cuando vemos al encapuchado del bar de los muertos y a Lavi. En la película donde los muertos van a morir, Lavi no es más que un servidor del infierno. Comete actos realmente atroces y repugnantes, pero todos son siempre en nombre de un objetivo superior a sí mismos, porque Lavi no es especialmente malvado, es realmente indiferente de lo que le pasa, solo es una parte de un plan más complejo para traer al anticristo a la tierra. El Lavi de la película de Alfred es diferente a ese Lavi, pero en concepto es igual. Su maldad y crueldad no es arbitraria, ya que su plan siempre fue hacer que Alfred sufriera para llegar al estado en que se encuentra ahora. Pero ¿para qué? Mírenlo ustedes mismos. El encapuchado revela que es Pepe La Habana y eleva a Alfred destruyendo a los extremistas islámicos. Este era el plan de Lavi desde el principio, ascender a Alfred al nivel de un dios, pues este siempre desbordó una energía mágica y única capaz de lograr esto, la misma energía que da vida a la casa de juegos. Por un momento vemos la silueta de Lucifer y volvemos al mundo real, donde paralelamente a que Alfred se esté convirtiendo en un dios, la casa en la que él sufrió durante todo este tiempo se está incendiando, las cintas de sus abusos, las fotografías de su victimario, toda la mugre se está quemando. Y mientras eso pasa, el cuerpo de Alfred es metafísicamente transportado al mundo
mundo virtual, donde su playhouse de internet también se quema. Caballeros cruzados luchan contra musulmanes. Tal parece que ha habido una batalla entre partidarios y detractores de Alfred, pero este último no tiene nada que temer, porque Donald Trump en un carruaje dorado los salva y los lleva al final de su ascensión, a la cima del mundo, donde ambos reinarán como dioses solemnes. Este último capítulo está cargado de propaganda ideológica porque, por si no sabían, Emily Joyce, creadora de la serie, es fanática de Donald Trump, abiertamente racista, antisemita, xenofóbica, transfóbica y simpatizante de la ideología del Tercer Reich. Sin embargo, también muestra cómo todo el sufrimiento al que Alfred estuvo sometido durante toda la película fue para hacerlo ascender a un ser divino, fusionándose en el mundo virtual con Pickles y convirtiéndose en la máxima versión de sí mismo, siendo un plan armado entre Lavi y Pepe la Rana, porque ni siquiera volviéndose un dios, Alfred tiene el control sobre sí mismo, condenado eternamente a ser esclavo de su trauma y de su desesperado deseo de ser amado por otros, dándonos el duro mensaje de que no importa qué tan horrible sea lo que te haya pasado, si nunca lo enfrentas te definirá para siempre y te convertirá en un ser humano horrible y peligroso, ya sea para otros o para ti mismo. Y acabamos. Le agradezco completamente a los que se han quedado hasta el final, a los que han apoyado el canal monetariamente, me ayudan a sacar más videos y espero puedan seguir apoyando este canal el próximo año. Habrá muchos más videos que este año. Espero hayan pasado una bonita Navidad y les deseo un próspero año nuevo en familia. Y ya para acabar, yo he sido Fetz Rossonero y en caso de que no los vuelva a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.